Vamos a ver entonces, ¿ya? Vamos a iniciar el curso de ya un otro capítulo que son las captaciones de aguas superficiales, ¿ya? Bien, antes de eso, quisiera un cachito ver algo más. Ya. Entonces, como les decía, vamos a iniciar el curso de captaciones en el día de mañana, quizás el día sábado les voy a decir, yo estoy con un viaje a, a Brasil, ¿ya? A Barra Mansa, que es a Barra Mansa, que es en Río de Janeiro, pero ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Un segundito, por favor, ¿ya? Un segundito. Roberto, vamos a ver, por favor, hermano. Tienes que comunicar esto a la Santa Verónica, viejo, porque la que coordina esto, porque como que ya han comprado los pasajes. Pero no sé qué es esta historia que te está contando, ¿ya? Entonces yo le dije, entenderé. Sí.
Parece que hay cambio de planes, parece que no voy a ir todavía. Tengo un viaje que está programado a Barra Mansa. Barra Mansa es en Río de Janeiro y que tiene una fábrica de tubos que es la Pan Sangoban, que es gigantonona la planta. En realidad es subsidiaria de una otra mucho más grande que es Pont-à-Mousson, que está en Francia. Y claro, este es gigantonona la fábrica. De ahí hemos comprado tubos y tengo que ir a ver la prueba hidráulica de resistencia de los tubos. De todos modos, ustedes van a participar de eso también, ¿no es cierto? Pero yo les voy a avisar, algún rato no voy a pasar clases con ustedes o voy a pasar no de manera ordenada, y alguna vez voy a necesitar recuperar alguna clase, por favor. Alguna otra clase voy a dar desde Brasil, no hay duda, pero todavía no tengo, tenía que ir este sábado, pero se ha suspendido, acaba de suspenderse, ¿no es cierto? Me han llamado para eso, pero entonces ya vamos a ver cómo es este tema. Ahora bien, a lo nuestro. Como les decía, vamos a iniciar nosotros con el reglamento técnico de diseño de obras de captación de agua para los sistemas de agua potable. Todo lo que van a ver ahora, a partir de ahora, está con la ANB, ¿ya? Es decir, tiene articulado de la ANB, está concordado, como dirían los abogados. Cuando los abogados agarran un código, ¿no es cierto? Dice, está concordado con, digamos, la Constitución Política del Estado, o concordado con la parte de civil, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se necesita para hacer el desarrollo del proyecto? Primero, necesito seleccionar el tipo de obra de captación a ser considerado. A ver, me acuerdo de un que es uno de mis jefes, Carlos Rico, que era es un tipo macanudo. Y una vez me contó que estaba en el altiplano boliviano y habían inaugurado un sistema de agua por bombeo a diésel. Una maravilla. Obviamente, el sistema funcionó durante lo que fue la inauguración de obras. Y después, para comprar diésel, ninguno de los campesinos tenía plata. Punto. ¿No es cierto? Entonces, nunca más funcionó. También del mismo autor, de Carlos Rico. Alguna vez dijeron para Cochabamba, ¿no es cierto?, tengamos luz eléctrica en Cochabamba. Y algún patricio cochabambino se le ocurrió decir, ¿para qué queremos luz eléctrica si tenemos esta hermosa luna cochabambina? ¡Pum! 10 años más tarde hemos tenido luz eléctrica, electricidad en realidad. Entonces, en el curso de la historia, ¿no es cierto?, se van sucediendo muchas cosas. En esto de seleccionar la obra de captación es bien importante. Debemos determinar entonces el lugar exacto de la obra de captación. Más arriba, más abajo, tiene influencia. Voy a comentar algo de CEMAPA, por ejemplo. Yo estaba de director de CEMAPA y estábamos haciendo la aducción de la planta de tratamiento, perdón, de la laguna de compensación. Después de Scalerani se genera electricidad y de ahí va una lagunita. Entonces esa laguna se llama embalse de compensación. Desde ese embalse de compensación teníamos que traer a lo que se denomina la planta Taquiño. En la planta Taquiña, entonces tú le haces la topografía y cabalito da. Cuando estaban construyendo, un solo campesino dijo, por aquí no pasa. Mira, hemos tratado de convencer con todo, con que le vamos a pagar 3 años de producción, con que le vamos a enterrar, le vamos a poner de la mismo modo que han salido sus terrenos, nada, o sea. Lo que sucedió como consecuencia de ellos es que tuvieron que hacer un otro rediseño. Y en el rediseño
en el rediseño, resultó que la planta taqueña está más abajo. Y cuando la planta taqueña está más abajo, ya no sirve alguna zona de la ciudad que está más arriba. Entonces, tienes que ver cuál es ese lugar exacto de la captación, pero sobre todo tienes que estar seguro de la propiedad de eso, quién es dueño de eso. Y si en el camino no vas a tener problemas. Entonces, para eso van la parte social antes que tú, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy haciendo la supervisión de la adopción 2.2 y estoy mandando mis sociales antes que el ingeniero para que me limpien todito, es decir, vayan y convenzan a la gente, por aquí voy a pasar, por aquí voy a pasar, por aquí voy a pasar. Eso es. Vamos a obtener toda la información básica, estudios hidrológicos, geotécnicos y geológicos. Ya hemos visto cuáles son los estudios primarios que debemos tener. Vamos a establecer la capacidad de la obra de captación. A veces queremos hacer un pocito y el pozo no da. Entonces tenemos que buscar una fuente alternativa o una fuente más bien complementaria al pozo que tú ya has excavado. Entonces, con los dos pozos vamos a poder reunir, digamos, la suficiente agua como para dar agua a la red que estamos queriendo servir. Puede ser uno, dos, puede ser combinación de fuentes, puede ser una fuente subterránea, una fuente superficial. Cochabamba era escalerán y fuentes de pozos 50-50 casi. Ahora que está entrando Misicunía no es tan 50-50, es más agua superficial que agua subterránea. Pero entonces voy a saber cuánto me da esa capacidad de la obra de captación. Yo tengo que saber, para ello hay diferentes métodos hidrológicos normalmente, ¿no es cierto?, para saber qué cantidad de agua trae el río, qué cantidad de agua puedo extraer de un acuífero, ¿no es cierto? Vamos a también definir y diseñar los elementos constitutivos de la obra de captación. ¿Qué cosa tiene? Tiene la obra de toma lateral, después va a tener, digamos, una rejilla para que no deje pasar los gruesos, un desarenador y después del desarenador el canal de potencia o la tubería y al otro lado un canal de ripio para que cuando se llene de ripio hagamos un flush y entonces ese flush me permita llevar el detrito grande de vuelta al río. Finalmente, tengo que ver los aspectos complementarios del diseño, ¿no es cierto? ¿Quién va a operar? ¿Cómo se va a mantener? ¿No es cierto? Ahorita tengo, por ejemplo, un problemita, ¿no? Una tubería de 1 metro de diámetro en fiel fundido con una válvula que es cortina. Claro, ¿quién abre besito? Solo la válvula pesa unas cuantas toneladas. Y el peso, la presión del agua es 160, 180 metros de columna de agua. ¿Quién cuernos tiene la suficiente capacidad, fuerza? Ni 2 ni 3 hombres, ¿no es cierto? Entonces hay que saber qué tipo de válvula voy a poner, qué tipo de accesorio voy a poner, ¿no es cierto? Entonces es clave eso para poder definir entonces los accesorios que voy a poner. En las fuentes de agua, tengo fuentes de agua superficial, agua subterránea y agua de lluvia. Poco a poco estamos implementando, estamos dándole énfasis o estamos diciendo que vamos a darte un premio, ¿no es cierto?, si tú utilizas agua de lluvia, sobre todo en los edificios aquí en la ciudad. Si podemos hacer recircular el agua de lluvia, entonces te permiten elevarte un piso más, 2 pisos más. Depende de las medidas ecológicas que tú estés tomando. Hace unos años, pocos años, creo que 4 o 5 años, salió una ordenanza municipal en la cual premiaban el reuso del agua. Y entre el reuso del agua está obviamente el agua de lluvia. Luego, para captaciones como ciudades grandes, ya agua de lluvia no es suficiente. Entonces tienes agua superficial y agua subterránea. Yo conozco solamente un lugar que tiene agua de lluvia como su fuente principal y eso es Gibraltar, que tiene forrado todo
todo un cerro lo ha forrado de hormigón y entonces eso va a fuentes de agua subterráneas, claro, pero Gibraltar, Inglaterra y esa parte siempre está húmedo, siempre hay lluvia, ¿no es cierto? Entonces, claro, ellos confían mucho en el agua de lluvia. Entre las aguas superficiales vamos a distinguir dos tipos de obras de captación. Las captaciones que son directas y las captaciones que están indirectas. Y vamos a prestar especial atención entonces a esto que es la capacidad de las obras de captación. Entonces, entre las estructuras de captación de agua superficial, tenemos unas presas de derivación. ¿Y qué entendemos por presa de derivación? Presa de derivación es una presa pequeñita, de poca altura, 5 metritos, 6 metros, que me permite sobreelevar las aguas en el lecho del río para poder captarlas un poquito más aguas arriba. ¿No es cierto? Y de tal manera que una crecida, una cosa, pase por encima directamente de la pequeña presa, ¿no es cierto?, sin dañar la presa. Después les voy a mostrar, obviamente, ejemplitos de las cosas, algunas cositas que hemos trabajado ya en nuestra vida profesional, ¿no es cierto?, para poder distinguir cómo es eso. Veamos entre las obras de captación directa que tenemos. Tenemos una captación que en vista en planta, ¿no es cierto?, con un canal de derivación. Este tipo de captaciones he visto mucho en el campo. Este tipo de captaciones se hacen para riego. Normalmente es para riego. Entonces tienes el río que está viniendo o corriente de agua y no perpendicular, sino con un ángulo, tienes un canalito de derivación y aquí tienes lo que ellos llaman esta rejita, ¿no es cierto? Y después tienen una compuertita que en buen inglés es un stop log, pero en buen español es una compuertita de maderitas. Tú vas poniendo maderitas unas sobre otras, ¿no es cierto?, hasta obturar el paso del agua a través de la captación. Entonces, tienes en esta parte de aquí abajito, esta parte tiene un nombre bien chistoso que se llama el talg del río. Se los voy a escribir, pero no, aquí no tengo cómo ver un cachito. Entonces, aquí vamos a insertar entonces. Cachito, por favor. Bien, aquí vamos a insertar entonces un cuadrito de texto simplemente para señalar cómo se escribe esa parte inferior, tal vez. Pero obviamente tendrá que ser en otro colorcito, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces en color rojito, ahí está, tal vez del río, ¿no es cierto? Entonces, esta parte inferior, el punto más bajito, tiene un nombre alemán, ¿no es cierto? Y ese nombre alemán es el Talweg del río. En el Talweg del río no puedes tú poner la captación a este nivel, porque si pones la captación a este nivel te has fregado, ¿no es cierto? Vas a captar todito el arrastre de fondo y no quieres eso. Entonces, tú quieres que tu captación esté un poquito más arriba, este nivel esté en la captación. Entonces tienes un nivel mínimo y un nivel máximo y entonces tienes tu captación de agua, captación lateral, ¿no es cierto? Entonces, estos son para ríos caudalosos con variaciones pequeñas de nivel a lo largo del año. Nuestros ríos casi no son así, nuestros ríos son de montaña. Algunos los conocemos como Chaquimayo porque gran parte del año están secos. Pero cuando llueve, caramba, que trae y se enoja, ¿no es cierto? Como los torrentes de Tiquipaya, ¿no es cierto? Que conocemos que realmente vienen enojaditos, ¿no es cierto?
Entonces, se llevan cuanto pueden. Bueno, tienes entonces opciones de poder emplear este tipo de agua. Cuando tienes en los ríos del Chapare, quizás, incluso en los ríos del Chapare, algún rato se llena de agua, ¿no es cierto? Entonces, esta es una captación de obra también directa, ¿no es cierto? Que es la normal, digamos, lo que tú vas a hacer en una captación. ¿Qué es lo que vas a tener? Primero tienes este vertedero. Este vertedero lo conocemos con el nombre de azud o también vertedero, ¿no es cierto? Vertedero Krieger. ¿Ya? Nosotros en el transcurso de los ejercicios vamos a calcular un vertedero Krieger, como el que están viendo acá, ¿no es cierto? O también en Venezuela, en esa parte de Centroamérica, se llama cimacio, ¿no es cierto? Entonces esta alturita es pequeña, ¿de acuerdo? Y sirves para sobrelevar las aguas de tal manera que una vez sobrelevadas al agua, entre a la rejilla. De la rejilla verán que tiene un canalito al lado. Ese canal de al lado es para que para que pueda captar los ripios grandes. Es lo que se llama el desripiador, ¿de acuerdo? Entonces tienes un desripiador que va a venir y está controlado por esta compuertita, la compuerta, ¿no es cierto?, del canal de desfogues, ¿ya? Entonces, cuando aquí se ha acumulado mucho ripio, abres esta compuerta y supuestamente todito tiene que entrar otra vez al río. Supuestamente. Hasta ahí lo que yo he visto es de que el 30% de los casos funciona, el 70% no. El 70% sigue habiendo aquí nomás. Por lo tanto, tienes que tener una pendiente aquí, en el propio canal del ripiador. Y normalmente ese pendiente tiene que ser bastante pronunciado, 6-7% ese pendiente tiene que tener ese pronunciamiento. Entonces, ya verán cómo le hacen para poder construir con ese 6 o 7%. A ver, un cachito. Dice que unos 40 estudiantes están afuera y no les permito entrar. La verdad es que no les permito entrar, sino que he cerrado la puerta. Eso es. A ver, vamos a ver. Vamos a abrir la puerta del aula y vamos a dejar entrar a todos. No eran 40, creo que eran 4. Un segundito, por favor. Vamos a dejar que entren sus compañeros al aula. 40 no son. Bien. Una vez que he dejado entrar a sus compañeros, entonces apaga tu cámara. Eso. Gracias. Una vez que he entrado a la hora, unos 10 minutos más tarde, cierro la puerta, como lo haría en clases presenciales, por favor. Tomen en cuenta eso. Entonces, ahorita, por ejemplo, voy a iniciar a cerrar la puerta, voy a proceder a cerrar la puerta. Ingeniero. Sí. Alguien está expulsando, imagino que dio permiso a todos, pero alguien nos expulsó de canto a unos 20 personas más o menos, aproximadamente, y por eso desaparecimos, porque al principio estábamos como 150 personas, y alguien expulsó de canto. ¿Alguien les ha expulsado, dices? Sí, nos apareció en la pantalla que ha sido expulsado de la reunión, y al volver a intentar estaba bloqueada la reunión y ya no podíamos volver a ingresar. Pero esa es una dificultad de este programa. Voy a ver cómo se evita eso. Sin embargo, ustedes traten de investigar quién es el atrevido que está haciendo eso, ¿ya?
Está bien, ingeniero. Entonces me pasan después por vía WhatsApp, me pasan y yo voy a ver qué es lo que está pasando con el individuo ese, que se dedica a esas cosas, puede ser hombre o mujer, y les aseguro que no va a salir, no va a egresar en esta universidad, porque yo soy el titular en varias materias, ¿ya? Entonces, no juguemos con eso, ¿ya? Por favor. Entonces voy a esperar que un ratito más se unan, ¿ya? Bien, entonces ya creo que ya estos son los últimos que estoy admitiendo y ahora voy a cerrar la puerta. Listo, ya cerré la puerta. Lock the meeting, ya está. Bien, sigamos entonces, ¿no es cierto? Entonces les estaba diciendo que este canalito que se llama desripiador tiene que tener una pendiente mortal aquí, más o menos 6 a 7%. Y después viene una rápida, que ya los ripios directamente bajan aquí y se unen directamente al cuerpo, al lecho del río. Esto es más teoría que práctica, pero en la vida real, ¿no es cierto? Sí, lo que sirve es este vertederito acá es rectangular, porque no permite que las piedras bastante grandecitas entren a la toma. Después de la toma, normalmente aquí ponemos un desarenador, aquí falta un desarenador, ¿ya? Para que las arenas se queden arriba y no me lleguen a la planta de tratamiento, porque prefiero sacarlas arriba, las arenas, y me llegue agua tan limpia como se pueda a la planta de tratamiento, ¿ya? Eso es lo que se intenta hacer modernamente, es decir, agarrar y que la calidad de agua sea la mejor posible en fuente. Y para que la planta de tratamiento no tenga tanto trabajo, diríamos, entre comillas. Entonces, esas son las obras de captación directas. También tenemos estas obras de captación que las llamamos tomas tirolesas o tomas de fondo. En este caso, ustedes están viendo una toma de fondo que ocupa todo el ancho del río. Pero en realidad nosotros vamos a ver y vamos a calcular que para anchos como el río Misicuni, por ejemplo, solamente una parte del río Misicuni tiene esta toma y la otra parte la hemos amontonado de tierra, solamente un montón, no es una represa, es un montón de tierra que no importa que filtre, no importa que haga, simplemente me desvía las aguas hacia la toma. Y cuando sobre todo tengo aguas bajas. Cuando tengo aguas altas y esta parte que es el fusible que yo le llamo, que es el amontonamiento de tierra, simplemente se lo lleva el río, punto, se acabó. Pasa la época de lluvias, lo vuelves a amontonar más piedra, que se llama tierra ahí, y vuelves a tener entonces tu toma tirolesa. Entonces, esta es una toma de fondo, ¿no es cierto? Tiene una rejilla, de la rejilla tiene un canal de captación, ¿no es cierto? Aquí va a tener una estructurita que te permite manejar la obra de captación propiamente dicha y después de esa estructura voy a tener entonces la propia obra de captación. Otras obras tienen que ver con las estaciones de bombeo. Por ejemplo, tenemos una estación de bombeo fija, aquí como están viendo. No es muy aconsejable esto porque si esta bomba es centrífuga, como la que están viendo ustedes acá, entonces tiene un máximo de succión, una máxima altura de succión. Y en realidad no hay bomba centrífuga que succione. Lo que hace la voluta es crear vacío. Y como crea vacío, entonces el agua
para equilibrar presiones, es obligada a subir por esta tubería. Digamos, por la tubería aguas arriba de la bomba, no es en realidad una tubería de succión, porque no succiona la bomba, no chupa, ¿ya? Entonces, obviamente hay un máximo. A nivel del mar, eso es 10 metros de columna de agua, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. Pero si tu segundo apellido es Jesucristo, podrías hacer, porque solamente el Señor hace milagros. ¿No es cierto? Porque desde que hay máquinas, entonces hay pérdida de calor, pérdida de energía en forma de calor, y hay rozamiento en el tubo, y hay rozamiento en la entrada, y hay rozamiento en el propio giro del impelente. Entonces, es obvio que al nivel del mar no vas a chupar, no vas a, entre comillas, chupar 10 metros de columna de agua. Vas a generar un vacío de 9,50, quizás 9,40 y vas a poder succionar, vas a poder igualar, digamos, empatar en 9,40 las presiones. Pero otra cosa es si estás en Corani. Si esta laguna es Corani, ¿no es cierto? Si esta laguna es Corani. Ah, no. Hay la presión atmosférica, ya no son 10 metros de columna de agua, y serán 6,50, una cosa así. Por lo tanto, esta tubería tendrá máximo 5 metros, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que ver dónde estás. Y el dónde estás, vamos a ver que en bombas tiene un cálculo matemático llamado Net Positive Suction Head, NPSH. Cuando estemos hablando de bombas, vamos a ver entonces esa altura neta de succión positiva. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tener las otras estaciones que son, esta es la estación fija, perdón. Hay otro tipo de estaciones que son estaciones que son flotantes. Ah, bien, esta parte que es la parte de la succión permanece constante. Y entonces si la laguna sube y baja, cuanto suba o cuanto baje no importa, porque esto permanece constante. La altura de succión permanece constante. En Corani, por ejemplo, esa variación de nivel alcanza los 15 metros. Aunque 15 metros es montononón para una tubería, para una bomba que estaría fija. No, de hecho, no va a funcionar. Podríamos poner una caseta de bombeo así, que flote y que tenga esta acción. Claro, la flotada y demás cuestiones tiene otras estructuras que permiten que la caseta simplemente vaya para arriba y para abajo y no empiece a navegar. ¿No es cierto? Entonces es bastante complicado esto. Esto yo vi en el canal Tamengo, había un proyecto, no sé si lo habrían hecho. El canal Tamengo es el canal que une la laguna Cáceres con el río Paraguay. En época de estiaje, el canal Tamengo solamente es un canal de nombre. Tú te entras, te sientes, te paras en una orilla, no ves la otra. ¿No es cierto? Es gigantononona y es nuestro puerto de salida hacia el Atlántico. Es el puerto más grande que tiene Bolivia y el puerto se llama Puerto Aguirre. Entonces, como les iba diciendo, en época de sequía, el agua transcurre desde la laguna Cáceres hacia el río Paraguay. Pero cuando hay época de lluvias, más bien es al revés, del río Paraguay hacia la laguna Cáceres. Entonces, claro, la caseta de bombeo sube y baja de acuerdo a de dónde está viniendo el agua. Eso no lo puedes calcular en ingeniería. Es decir, mañana, en el diciembre 12, el tirante de agua, juro por Dios, va a estar en tal. No, eso no se puede. Porque tú no manejas el clima y no manejas qué tamaño de crecida va a tener el río Paraguay o qué tamaño de altura de carga tiene la laguna Cáceres en determinado momento. Es por eso que esto sube y baja de acuerdo a ese caprichito que tiene la naturaleza. Luego tienes bombas sumergibles. Yo no he visto, sinceramente, bomba sumergible en ríos, como está mostrando la figura. Sí he visto bombas sumergibles en edificios y obviamente los pozos. Todos los pozos tienen motor y bomba adentro, chultín al agua. ¿No es cierto? Algunas veces solamente la bomba está en el agua, el motor está afuera. En bombas verticales, por ejemplo, el motor está afuera, pero la bomba está en el agua.
El motor es el que hace girar el impelente, ¿no es cierto? Y el impelente está contenido en una carcasa y eso llamamos bomba. Y lo que hace girar el impelente llamamos motor. Por eso es cuando tienes un equipo de bombeo, tienes la eficiencia del grupo del motor y tienes la eficiencia del grupo de la bomba. Si multiplicas a los dos, vas a tener entonces la eficiencia total. Muy bien, dicho esto, vamos a obviamente calcular estas cosas cuando estemos viendo las aguas subterráneas. Luego tienes algunas obras de captación indirecta. Esto, por ejemplo, mucho se utiliza en la India. Alguna vez, como les decía, yo estudié en Inglaterra y parte del trabajo práctico se hace en la India, Bangladesh, Calcuta, Jamaica, en fin, todos esos lugares. Esto es uno que utilizamos mucho en la India. De esto tenemos en el río montones. Se pone tubería perforada. La tubería perforada tiene una envolvente de grava, ¿no es cierto? Encima tiene gravilla y ahí va cayendo el agua, ¿no es cierto? Cuando cae, y tienes un vertedero nuevamente para sobreelevar las aguas, ¿no es cierto? En buen inglés algunas veces hasta tenemos, ¿qué se llama? Presas subterráneas que se llaman wadis, ¿ya? Pero en este caso, necesito colocas la tubería perforada y captas el agua a una cámara recolectora y de la cámara recolectora entonces tienes tu abastecimiento a la red de agua. Estas son entonces las obras de captación directas e indirectas, ¿no es cierto? Las otras obras de captación tienen que ver con las captaciones superficiales, pero por ahora no vamos a hablar de las captaciones superficiales, solamente de las subterráneas. Vamos a solamente hablar de las captaciones superficiales. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien. Ingeniero, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Ingeniero, sí, ingeniero, buenas noches. Una duda que tenía. ¿Podría volver a repetir, por favor, por qué no es por qué es más teórico la toma lateral que en la No, vida no, real? la toma lateral no, el desripiador. Pero sí, les veo. Porque normalmente le hacen con muy poca pendiente. Y entonces cuando abres la compuerta, es un chorrito de agua. Y tú necesitas lo que se llama fuerza tractiva. La fuerza tractiva es gamma RH por S. Gamma es obviamente el peso específico de agua, RH es el radio hidráulico del conducto y S es la pendiente. Eso tiene que generar una fuerza atractiva tal que inicie el movimiento de las partículas del tamaño que tú quieras. Se calcula entonces, para una piedrita chiquitita se necesita una fuerza atractiva X. Para más grande se necesita una fuerza atractiva Y. ¿No es cierto? Entonces calculas eso y le das entonces la pendiente, porque lo único que vas a manejar es la pendiente. Si te fijas, gamma es gamma del agua, no puedes cambiar. No es el radio hidráulico, es el radio hidráulico de tu canal. Necesito que es área mojada sobre perímetro mojado. Casi no lo cambias eso, ¿no? Es constructivo. Lo que sí vas a cambiar mucho es la pendiente, que es el tercer miembro de la ecuación que te da como resultado la fuerza atractiva. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, pues entonces aquí quedaremos. Hasta mañana, entonces mañana vamos a continuar con la clase. A ver, antes que nada, quisiera saber cómo nos ha ido con este nuevo software, que es Teams, que es la primera vez que estoy utilizando Teams.